días, bienvenidos al servicio de este domingo. Les recordamos compartir el enlace para que el mensaje que el Señor tiene para todos nosotros llegue a más personas. Y en estos días de pandemia quiero recordarles el versículo de Deuteronomio 7:15 que dice: el Señor te protegerá de cualquier enfermedad, no dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto. En cambio, se las enviará a todos tus enemigos. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Te invito a que te levantes de donde estás, que te pongas de pie para alabar con nosotros al Señor, porque Él es fiel y Él es nuestro sanador. Amén. Gracias, Señor, porque tu amor es para siempre. Tú eres fiel, tú eres fuerte, tú eres bondadoso. Vamos a alabarle juntos como una sola iglesia por su fidelidad. Vamos a decirle: da gracias a Dios, al Señor y Rey, su amor es para siempre, porque bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Cantar, cantar, su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Cantar, cantar, dile cantar, cantar, cántale al Señor, cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Dile cantar, cantar, cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotras, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotras, por siempre y siempre, por siempre. Prepárate para decirle al Señor que su amor es para siempre. Dile: su amor es para siempre, su amor es para siempre. Díselo: su amor es para siempre, 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 su amor es para siempre. Cantar, cantar, cantar,
aplauso al Señor ahí donde tú te encuentras, en tu casa, con tu familia. Seamos una iglesia el día de hoy en casa, virtualmente, y vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle lo bueno que Él ha sido. Ponte a pensar cuántas veces el Señor ha sido bueno y te ha sorprendido. Porque como cantamos ahorita, Él es fiel. Siempre, siempre ha sido fiel. Él es fuerte, Él es poderoso, Él es bondadoso, así como leíamos al principio en la palabra que decía Carlos, que Él cuida de nosotros y no permite que ninguna plaga nos toque. Él nos redime y nos liberta. Cantémosle, adorémosle. Mil historias he escuchado de quien cree que eres tú, pero yo ya escuché el susurro de tu voz en mi interior y me dices que me amas y que solo no estoy. Eres mi buen Padre, ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú, yo tu amado soy, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. He visto a tantos buscando respuestas alrededor, pero sé que buscan lo que solo tu amor provee. Tú conoces mi necesidad antes de poderla expresar. Eres mi buen Padre, ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú, yo tu amado soy, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Eres perfecto en todo tu obrar, eres perfecto en todo tu obrar, eres perfecto en todo tu obrar hacia mí. Díselo al Señor, eres perfecto, eres perfecto en todo tu obrar, eres perfecto en todo tu obrar, eres perfecto en todo tu obrar hacia mí. Oh, tu amor tan innegable y apenas puedo hablar, y tu paz tan inexplicable y apenas puedo pensar, y me llamas profundo en ti, tú me llamas profundo en ti, tú me llamas profundo en ti, en tu amor, eres mi buen Padre, ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú, yo tu amado soy, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Te adoramos, Señor.
Somos amados por ti. Somos aceptados, Señor. Gracias por tu soberanía. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres nuestro buen Padre. Te amamos. Siéntete amado por tu Padre. Me llama a las aguas de mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiará. Dile a tu nombre. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Te adoramos, Señor. Eres santo. Eres excelso, Señor. Tu espíritu. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar
Solo en ti, Señor. en tempestad, No importa lo que venga. descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tuyo soy hasta el final. Gracias, Señor. Tuyos somos. Dile al Señor, tuyo soy hasta el final. No importan las situaciones, tú me amas y eres un buen Padre. Y con ese amor me cubres, me cuidas, me sustentas. Y te alabo porque eres Dios. Y te alabo no importa lo que haya a mi alrededor, he decidido alabarte. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo en el que juntos podemos alabarte, adorarte y exaltar tu nombre porque eres Dios. Te bendecimos. Amén.
Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a esta su casa, Autoridad y Vida Abundante. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, en este domingo, 15 de agosto del año 2021. Muy emocionados, también expectantes de lo que el Señor va a hacer en este día que inicia la semana y donde nos da el privilegio de estudiar su palabra, de escucharla, de meditarla y también de sacar lo provechoso de la Escritura, que es lo más importante para aplicarlo en nuestra vida. El mensaje que tenemos preparado para el día de hoy: ¿quiénes entran al reino de Dios? ¿Qué necesitamos para entrar al reino de Dios? ¿Qué tipo de personas, de nacidos de nuevo, son los que entran al reino de Dios? Y para empezar, acompáñenme por favor con una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Amado Padre, que estás en los cielos, venimos hoy a ti, Señor, rindiendo nuestro corazón, rindiendo nuestra voluntad, para estar conectados, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en esta reunión. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo y bendito nombre, Señor, y te damos gracias porque nos das esta oportunidad de estar vivos, Señor, de estar de pie por tu gracia y tu misericordia, listos para proclamar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, y en esta mañana, por el poder del Espíritu Santo, Señor, que obra en el corazón de cada uno de tus hijos, te pido que se derrame, Señor, y que destape los oídos de todos los que escuchan este mensaje, que abra la boca, el olfato, el corazón, el pensamiento, para que estemos conectados al 100% con lo que tú nos vas a hablar en este día. Te damos muchas gracias. Te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo, para que tu palabra sea proclamada con libertad, con autoridad y también con amor, y que sea discernida, Señor, en el Espíritu, para saber qué podemos ponerla por obra para que nuestra conducta, nuestras acciones te glorifiquen a ti. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso, bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, decimos que el mensaje de este día: ¿quiénes entran al reino de Dios? ¿Quiénes son las personas que entran al reino de Dios? Como sabemos, el reino de Dios es algo que históricamente se ha identificado con cosas diversas. Pero el reino de Dios que anuncia el mensaje de Jesús es de cómo se ha acercado, es que existe la posibilidad de entrar en un ámbito, en un ambiente especial donde el Rey es Dios. Ese es el reino de Dios, es ese ambiente especial donde el Rey es Dios. Entonces, un reino tiene un rey. Si vemos que los reinos tienen reyes, el reino de Dios tiene un rey que es Dios el Señor. ¿Y cómo se manifiesta este reino? El reino de Dios no es o no empieza cuando uno se muere. El reino de Dios tú lo puedes empezar a vivir aquí y ahora. ¿Y cómo se manifiesta este reino? Bueno, pues primeramente es un reino que se manifiesta donde las relaciones entre las personas son distintas. ¿Por qué? Porque el único y verdadero soberano es Dios, es el Señor, el único Dios de Israel, y por lo tanto eso implica una vida de forma totalmente diferente, una forma de vida que alienta, una forma de vida que glorifica al Señor. Y en este sentido nosotros vemos cómo Jesús utilizó infinidad de ejemplos precisamente para mostrar el reino de Dios. El reino de Dios no es nada más un concepto, el reino de Dios es algo tan real como nuestra vida misma. Y repito, es un reino que se puede vivir aquí y ahora, no es un reino que va a iniciar cuando tú ya no estés en este planeta. Obviamente que si eres una persona que no has aceptado a Jesús, pues nunca vas a ver ese reino.
puedes vivir con muchas comodidades, puedes vivir con muchas riquezas, puedes vivir con muchas cosas materiales, cosas que el mundo te brinda, pero ese no es un reino, no es el reino de Dios, es el reino del mundo. El reino de Dios es algo, como decíamos, es esa relación que hay en las personas que llevan una vida diferente, una vida distinta, que el trato entre las personas que vivimos en el reino es un trato distinto, es algo que nos anima, es algo que nos edifica y que siempre nos lleva precisamente a estar disfrutando de lo que tenemos. También vemos cómo Jesús, decía, ejemplifica de muchas maneras, de diversas formas, el reino de Dios. A veces lo hace por medio de un banquete en una boda, o a veces lo hace a través de una gran comida, a veces habla de una celebración, a veces lo hace también como un tesoro que se ha encontrado, a veces también un comerciante de perlas que encuentra precisamente esa perla de especial valor. Todos esos ejemplos son los que Jesús nos da, y también lo que vemos es que todos los ejemplos que Jesús nos da del reino de Dios terminan de una sola manera, terminan con gozo y con alegría, porque lo que se descubre, lo que se encuentra al final es esa plenitud, la satisfacción de que encuentras algo que estabas buscando y que finalmente va a venir a cambiar toda la forma en que tú vives, tu estilo de vida. Fundamentalmente la idea es que a ese reino solo pueden entrar aquellos que se dan cuenta que no deberían entrar. Parece paradójico, pero la idea es que en ese reino solo pueden entrar aquellos que se dan cuenta de que no deberían entrar, que no son dignos de entrar, que no merecen entrar. Entonces, para entender quiénes entran al reino de Dios, vamos a iniciar precisamente con la lectura de la palabra del Señor. Aquí tenemos nuestra Biblia y vamos a empezar precisamente para que me acompañen con el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos. Y vamos a iniciar con el capítulo 1. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos primero entender esto? Bueno, una parte importante para entender el reino de Dios es, primero, que Jesús vino a predicar. Hay una palabra donde Jesús nos dice que el reino de Dios, que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, necesitamos entender y reconocer la divinidad de Jesús, la divinidad de Cristo. Y para empezarlo a entender, vamos precisamente al primer capítulo del libro de la epístola a los Hebreos y vamos a leer los versículos del 1 al versículo 4. Yo voy a estar leyendo, la versión Reina Valera, y la recomendación que hacemos es, como siempre, que se acompañen de una Biblia, que tengan la escritura a la mano, que vayan siguiendo los pasajes, subrayen. La Biblia es un manual de trabajo. La Biblia, hay Biblias muy bonitas, muy caras, muy bien diseñadas, con cubiertas de piel, letras que parecen de oro y que están en las casas abiertas como si fuera un trofeo. La Biblia es un manual de trabajo. La Biblia es para que escribas ahí, para que anotes, para que subrayes y para que después en casa, después de que hayas venido al servicio o que estés escuchando un mensaje, vayas haciendo tus anotaciones y abundes precisamente en el estudio de la palabra. Que medites en la escritura, porque eso va a traer un alimento espiritual tan importante que te va a llevar precisamente a que tu vida sea edificada, que tu espíritu crezca y que tu vida sea transformada. Así es que vamos a la epístola a los Hebreos y vamos a leer del capítulo 1 los versículos del 1 al 4. Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús? Es una pregunta que se hacen muchas personas, sobre todo cuando uno todavía no acepta a Jesús. Y es, sin duda, es la pregunta más importante que se puede hacer y también que se debe responder. Después de todo, ese es el principio, el inicio del camino que nosotros llevamos hacia la salvación. Entonces, es muy importante, es fundamental responder la pregunta diciendo que Jesús es Jesucristo y en efecto es nuestro Salvador. Pero también es más que eso, porque las Escrituras se refieren a Él como la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque nadie ha mirado nunca el rostro del Todopoderoso. Es cierto que en el Antiguo Testamento algunas personas se encontraron en su presencia, pero nunca pudieron contemplar su gloria por completo. Entonces vamos a Colosenses capítulo 1, allá atrásito, Colosenses capítulo 1, y vamos al versículo 15, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En este pasaje de Colosenses nos habla de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y decimos que, sin embargo, cuando el Hijo bajó del cielo en carne humana, tendió un puente entre la santidad perfecta del Padre y la condición pecadora de la humanidad. Jesús vino a establecer ese puente de reconciliación entre la santidad perfecta de Dios y la vida pecadora de la humanidad, esa condición pecadora que todos teníamos antes de aceptar a Jesús como Salvador personal. Por eso Jesús pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, para conocer al Padre, nosotros tenemos que conocer al Hijo, quien es la única expresión y la única explicación que tenemos plena del Señor, plena de Dios. Porque todo aquel que por fe confía en Jesucristo como Salvador, recibe el perdón de sus pecados y la justicia de Cristo. O sea, no solamente es aceptar a Jesús como un concepto de alguien que pues fue muy importante en su época, sigue siendo importante hasta el día de hoy, pero lo que debemos reconocer es la divinidad de Jesús. Jesús, desde que estaba en el vientre de María, ya era Dios. No fue Dios cuando nació, cuando María dio a luz, sino que ya era Dios. Y es, como decimos, la revelación más importante para nosotros, el reconocimiento de la divinidad de Jesús, que es Dios. Todo aquel que por fe confía en Jesucristo como Salvador, decimos que recibe el perdón de los pecados y la justicia de Cristo. Por eso es tan importante entender quién es Jesús, para poder entender también qué es el reino de Dios. Y también lo que vemos es que cuando nosotros aceptamos a Jesús, recibimos una nueva visión de lo que es la vida, y esa visión es una visión divina que Dios el Padre pone en cada uno de nosotros. Ya nuestra vida no es la misma, nuestra vida empieza a sufrir una transformación de acuerdo a que nosotros estamos comprometidos, por un lado, pero por otro lado que la vida que nosotros teníamos ya no nos pertenece a nosotros, ahora la vida le pertenece a Cristo. Y nosotros somos esos instrumentos que Él va a utilizar precisamente para ser conocido por todo aquel que tiene necesidad de un Salvador. Y todo el mundo tiene necesidad de un Salvador, porque todo mundo es pecador. Ahora, esto nos lleva precisamente a tener un crecimiento espiritual. Y acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 5, ahí atrás todavía. Romanos capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 5.
es el resultado de la fe por justificación. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje nos habla precisamente de ese crecimiento espiritual que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo es fundamental en la vida cristiana. No podemos nosotros hacer nada si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y eso solamente se obtiene cuando uno acepta a Jesús como su Salvador personal. Porque a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no tenemos la capacidad de producir ese carácter que sea semejante a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad con nuestras propias fuerzas, y aunque hemos sido declarados justos a través de la fe en Jesucristo, todavía sucumbimos al pecado. O sea, no estamos libres de seguir pecando. Aunque ya aceptamos a Jesús, pues la tentación está todos los días, el pecado abunda, pero sobreabunda la gracia también, que es lo que a nosotros nos hace ver, por la ayuda del Espíritu Santo, en no meternos en terrenos que no debemos, en no tener acciones que no debemos, y sobre todo no sucumbir a las presiones de este mundo y a las tentaciones de Satanás. La presencia del Espíritu Santo es fundamental para la vida del nacido de nuevo. Ahora, nosotros tenemos un recurso que es mayor que cualquier obstáculo, que es el poderoso Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Y eso es algo de gran valor para nosotros. ¿Por qué? Porque Él obra en todo tiempo. Él está trabajando siempre en que nosotros nos transformemos precisamente a la imagen de Jesucristo, dándonos deseos santos, haciéndonos sensibles a su guía y ayudándonos en dos cosas: a obedecerlo y a servirle. Eso es lo que hace la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Primero, que nuestros deseos sean deseos santos, ya no los deseos del mundo, los deseos que nos inclinaban al pecado, que nos hacían disfrutar de la vida de pecado, que pensábamos que porque teníamos recursos, que porque teníamos una posición, que porque teníamos poder, que porque teníamos fama podíamos abusar de las cosas, abusar de las personas. Eso es lo que el mundo nos daba. Pero hoy, el Espíritu Santo en nosotros nos proporciona deseos santos, deseos que edifiquen nuestra vida, pero deseos también que agraden al Señor. También nos hace sensibles a su dirección, sensibles a su guía. Ya no estar viendo a dónde viene, de dónde viene la tentación, de dónde viene el mal consejo, de dónde viene la influencia de la sociedad mundana para inclinar. No, ahora nos da una dirección, nos da una guía y nos hace sensibles precisamente a eso. Y también lo más importante, nos ayuda ¿a qué? A servirle con alegría, a servirle con una gran convicción de que lo que hacemos es para el Señor, en cualquier área de nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los amigos, en todos lados, que nosotros obedezcamos y le sirvamos al Señor con esa alegría de corazón, porque quien mora en nosotros es Jesucristo. Cuando nos sometemos precisamente al poder del Espíritu Santo, nosotros estamos creciendo más en la fe y nuestro carácter está siendo más semejante al carácter de Jesucristo. Y por eso nosotros estamos participando en ese proceso de santidad de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque la verdad práctica es que nosotros debemos cultivar actitudes de obediencia. Y esto incluye precisamente amar a los que no son amables con nosotros. Elegir la alegría en lugar de la queja. En lugar de estarnos quejando, ver lo que Dios nos ha dado
y estar contentos, como dice Pablo, con lo que tenemos. También a ser amables, ser cálidos cuando preferiríamos no hacerlo. O sea, que nuestra actitud, nuestro carácter refleje precisamente el poder del Espíritu Santo en nosotros. Hay veces que no queremos ser amables por alguna situación que nos está confrontando, alguna situación que nos está afectando, algo que nos está causando alguna tribulación, pero debemos ser esas personas amables, cálidas, que reflejen el carácter de Cristo, aun y cuando preferiríamos no hacerlo. Pero también a ser pacientes a pesar de la ira y a pesar de la frustración. Son elementos que el Espíritu Santo aporta en nuestra vida precisamente para poder reflejar el carácter de Cristo, para saber que estamos entrando al reino de Dios. Un reino, como decía, que refleja el ambiente en donde el Rey es Dios. Eso es muy importante. Porque cuando confiamos en el Espíritu Santo, nuestro corazón cambia. Nuestro corazón empieza a ser transformado. El amor echa raíces precisamente en nuestra vida. La alegría llena nuestro corazón. Y también la bondad se asienta en nosotros como algo ya parte de nuestro estilo de vida. Y la paciencia produce también en nosotros un espíritu de paz, un espíritu apacible. Es cuando nosotros podemos entender que estamos entrando en el reino de Dios aquí y ahora. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, que está adelante. Ahora ya vamos para adelante. 2 de Corintios, al capítulo 5, es un pasaje que habla de la separación a la reconciliación. 2 de Corintios capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 14 al 21. Dice el 14, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, esto es, Jesucristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva naturaleza de Jesús en nosotros nos hace llevar ahora a iniciar una nueva vida. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso parte de la vida del nacido de nuevo, del nuevo creyente, es precisamente ese trabajo de reconciliación. ¿Por qué? Porque aquí el perdón y el arrepentimiento participan de una manera muy especial precisamente para reconciliarnos, primeramente con Dios. Aceptar el perdón de Cristo es algo muy importante en la vida del nacido de nuevo. Tenemos que aceptar precisamente el perdón que Él nos da, arrepentirnos a nuestros pecados y precisamente para estar en ese ministerio de la reconciliación. El 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El trabajo de Cristo con su sacrificio fue reconciliar a toda la humanidad, no nada más unos cuantos, reconciliar a toda la humanidad con Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Un nacido de nuevo, dentro de su plan de trabajo diario, tiene el ministerio de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconciliados
reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Es algo que nosotros como nacidos de nuevo estamos promoviendo todos los días. La persona que no ha nacido de nuevo, la persona que no ha aceptado a Jesús, tiene que entrar precisamente en este ministerio, reconciliarse con el Señor. Y muchos de nosotros, muchos de nuestros hermanos que ya son nacidos de nuevo, que son creyentes en el Señor, también necesitan reconciliarse con Dios. De alguna manera le han vuelto la espalda al Señor, no que el Señor los haya abandonado, sino que ellos le han vuelto la espalda al Señor y van en una dirección opuesta a lo que el Señor tiene para ellos. También ahí tenemos que motivarlos a que se reconcilien con Dios. Dice, al que no conoció pecado, que fue Jesús, por nosotros lo hizo pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. O sea, algo tan importante para nosotros, tan maravilloso es precisamente eso, que Jesús, por medio de Él, nos hizo justos delante de Dios. Él va a ser nuestro juez. Estamos alejados ya de la ira de Dios, porque ahora fuimos adoptados como sus hijos. Y una de las verdades más difíciles de aceptar para muchos de los no creyentes es que son enemigos de Dios. Aunque no estén cerca del Señor, siguen considerándose buenas personas. ¿Por qué? Porque ayudan a los pobres, dan de comer a los que necesitan alimento, dan cobijas a los que tienen frío, les dan de beber a los sedientos. Vemos cómo estas personas, estos no creyentes, tienen que entender que son enemigos de Dios. El enemigo de Dios es el que no ha aceptado a Jesús como Salvador personal. Y aunque no están cerca de Dios, ellos se consideran personas buenas personas que se van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque de seguro ellos están pensando, no he hecho nada malo para convertirme en enemigo de Dios. Pero la verdad es que todo el mundo comienza la vida separados, apartados de Dios, porque toda la humanidad nace siendo pecadora. El Salmo 51:5 dice, he aquí la maldad, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una persona para poder ser salva debe entender primero que la brecha entre el Dios perfecto y el hombre pecador no es una brecha estrecha, es una brecha inmensa. La separación entre la vida eterna, al lado de Cristo, y la muerte eterna, alejados de Dios, precisamente en el lago de fuego. A los seres humanos les gusta compararse con otros para ilustrar los buenos que son. Y tenemos ejemplos que podemos ver todos los días. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, pues gracias a Dios yo no soy como ese borracho. Pero yo no soy como ese borracho porque a mí no me gusta el vino, pero a lo mejor no me gusta el vino, pero tengo otro tipo de vicios, que a lo mejor es la pornografía, a lo mejor es la murmuración, a lo mejor es la violencia, a lo mejor es la división, buscar que las personas estén divididas, a lo mejor es tratar de oprimir a alguien hasta verlo tendido en el suelo, ¿verdad? Pero me comparo con otros que tienen vicios que yo no tengo. Y eso es algo que verdaderamente da tristeza. A los seres humanos nos gusta compararnos, pero nos gusta compararnos con otros con los que podemos ponernos como ejemplos para ilustrar lo bueno que somos, aun y cuando nosotros mismos carecemos de cosas buenas en nuestra vida. El estándar de la justicia no son las personas buenas. El estándar de la justicia es una sola: Dios, que es santo y es perfecto, y que Él precisamente nos quiere llevar a vivir en el reino de Dios. Y la única manera de llegar al Padre Celestial es a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Es la única manera para ser perdonados y reconciliados ¿con quién? Con Dios. No hay otra forma de llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién puede rechazar el ofrecimiento de la salvación de Jesucristo? No puede pasar la eternidad con Dios.
el que rechaza precisamente esa invitación divina que Jesús le hace a todo aquel que no cree en Él. Si la rechaza, no puede pasar la eternidad con Dios y no puede presumir de ser una buena persona. No hay una sola buena persona en el mundo, el único bueno es Dios. Y a veces nos cuesta trabajo entender esa parte. ¿Por qué? Porque queremos mostrar actos buenos y que nos vean para que digan, oye, esta persona es muy buena, pero buena solo Dios. Porque a lo mejor puedo ser buena en algunas cosas, pero tengo cola que me pisen en otras. Y sabemos que solo la cruz de Cristo traspasa ese abismo que hay entre la santidad perfecta de Dios y la condición pecadora del ser humano. Y esto nos lleva a la separación y a la reconciliación. Por eso debemos entender quién es Jesús. Debemos entender la reconciliación. Debemos entender que hay solamente un Salvador. Debemos entender que necesitas un crecimiento espiritual y también debemos entender de la separación que hay a la reconciliación. Esa brecha inmensa, una brecha que nunca se va a cerrar. Nunca. Porque necesitamos aceptar a Jesús para participar en el misterio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó nuestros pecados. Él sufrió por nosotros, sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Él padeció y murió en una cruz donde tú y yo como pecadores merecíamos estar. Por eso fue una muerte sustitutiva la de Jesús. Ahora, cualquier persona que confíe en la muerte expiatoria del Salvador puede entrar en una nueva vida, una vida de comunión con Dios, y puede empezar a experimentar lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque solamente el reino de Dios, como decimos, es entrar en un ámbito especial, donde el rey es Dios. Todos los reinos tienen un rey. El reino de Dios, como su nombre lo dice, es precisamente Dios el Rey. Vamos a Marcos capítulo 1 y vamos a ver algunos ejemplos que Jesús nos da precisamente para entender lo que es el reino de Dios. Ya decíamos que es importante primero entender y reconocer la divinidad de Jesús. Así es que vamos ahora a Marcos capítulo 1 y vamos a leer los versículos 14 y 15, donde nos dice, donde nos habla el mensaje de Jesús sobre el reino que se ha acercado. Ya decía yo que Jesús nos da ejemplos a través de la mayoría de las parábolas, donde habla del banquete de una boda, donde habla de una gran comida, donde habla de una celebración, donde habla también de un tesoro que se ha encontrado, de una perla, un comerciante en perlas que encuentra una perla de especial valor. Y lo que decía, todas las parábolas tienen un final similar, un final donde nos dice que terminan siempre con gozo y alegría. Entonces, vamos a Marcos capítulo 1 y al los versículos 14 y 15. Dice Marcos, después que Juan, aquí se está refiriendo a Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí es donde se inicia el ministerio de Jesús y empieza predicando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Dice 4 cosas. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, necesitan arrepentirse y crean en el evangelio, crean en las buenas nuevas. 4 cosas que Jesús nos dice precisamente cuando inicia su ministerio. Por eso es importante entender quiénes entran al reino de Dios. Es el mensaje de Jesús. Número 1, el tiempo se ha cumplido. Número 2, el reino de Dios se ha acercado. Número 3, necesitan arrepentirse. Y número 4, crean en las buenas noticias. Entonces, vamos a ver 2 ejemplos y vámonos a Lucas, allá adelantito,
Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 y los versículos del 11 al 32. No vamos a leer todos los versículos. Aquí es un pasaje que Jesús, una parábola que Jesús da como ejemplo precisamente de la condición que existe entre dos actitudes, dos tipos de personas, dos tipos de caracteres de personas para entrar al reino de Dios. Y compara el reino de Dios con un gran banquete. Aquí en esta cita, en este pasaje, es una parábola donde un hombre tenía dos hijos que trabajaban con él, un hombre con muchos recursos, un padre que tenía muchos recursos, tenía dos hijos trabajando con él, un hijo mayor, un hijo menor, y el hijo menor se acerca y le dice al Señor que necesita su herencia, que le dé su herencia. El versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Tiempo después este muchacho, el más chico, toma todo lo que le dio su padre y parte, se va a un lugar lejano. Y allá en el lugar lejano malgasta su riqueza, todo lo que llevaba lo malgasta. El decir que malgasta, ¿sí? Como dice Lucas, cuando todo lo hubo malgastado, quiere decir que lo gastó de manera irracional, lo malgastó. ¿Sí? Porque algunos piensan que todo lo gastó precisamente en prostitutas, en fiestas, en vinos. Dice que lo malgastó. Irracionalmente, no pensó, lo votó ese recurso. Pero finalmente este hombre, en ese lugar a donde llegó, se viene una crisis no provocada por una plaga como ahora, una crisis donde se dejó venir una hambruna y este hombre se quedó sin dinero, sin trabajo, lejos de su casa. Finalmente alguien se compadeció de él y le dio trabajo cuidando cerdos. Y este hombre era tanta el hambre que veía la comida de los cerdos como algo delicioso para él. Finalmente, en este muchacho se produce algo inmediato, algo asombroso. Dice que el muchacho volvió en sí. Dice que volvió en sí. El versículo 17, y volviendo en sí, el versículo 17, 15, 17, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, él piensa, se me ha acabado el dinero, aquí no me quiere nadie, el único trabajo que he encontrado es un trabajo miserable, lo mejor es regresar a casa. Pero la parte importante es que él toma conciencia y él dice, no soy la persona que merezca regresar a casa. ¿Por qué? Porque he malgastado todo esto. Sin embargo, mi padre tiene muchos jornaleros y yo puedo vivir mejor como un jornalero de esos. Pero ya no merezco regresar a la posición que tenía antes de salir. En los versículos 18 y 19 de ese capítulo 15 dice, yo soy consciente de que no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Él prepara precisamente un discurso para llegar a ver a su padre. Dice, con que me conviertas en uno de tus trabajadores, me conformo porque no me lo merezco. Y de ahí el muchacho regresó a casa. El muchacho iba preparado con su discurso, pero el padre, que a lo mejor todos los días salía a buscar, esperar a ver si lo veía que regresara, con esa esperanza, con esa fe, ve al muchacho que viene a lo lejos. Y el muchacho viene preparado con un discurso, pero cuando se encuentran, el padre no lo deja ni siquiera que termine el discurso. Era tanta la alegría del padre, era tanta la alegría
que manda que lo vistan, que le den un anillo, que le pongan zapato, calzado. Era tanto el amor del Padre por este hijo. Y dice el versículo 24, dice, porque mi hijo ha muerto, estaba muerto, perdí a mi hijo. Y lo perdí no seguramente el día que salió de aquí, lo perdí el día en que decidió pedir el recurso, pedir su herencia y abandonar. Pero mi hijo ha vuelto. Y así es que vamos a celebrar una fiesta. Vamos a tener un gran banquete. A mi hijo lo voy a invitar al reino de Dios. Eso es lo que el Padre estaba diciendo. Y ordena que traigan al becerro más gordo, que lo maten. Dice, comamos, hagamos una fiesta, que haya música, por una sencilla razón. Porque mi hijo estaba muerto. Se había perdido y es hallado vivo. Ha regresado. Ese banquete significa el reino de Dios. El hijo sabía que no merecía, estaba consciente que no merecía entrar al reino, que no merecía ese banquete por su actitud, su comportamiento, su conducta, por lo que había hecho. Sin embargo, para entrar al reino de Dios, uno tiene que estar consciente que no lo merece. Pero el reino de Dios ahí está. El reino de Dios ahí está. Una persona que no se merece en absoluto que lo reciban, al reconocer que no lo merecen, puede entrar precisamente en un banquete que se celebra para él. Así es como Dios nos recibe en el reino de Dios. O como diría Jesús en otro de los pasajes, Lucas 15:7, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Y este es un pasaje de la oveja perdida. Eran 100, una se perdió. Y vale más rescatar a la que se perdió que a las 99 que no necesitan de arrepentimiento, como dice Jesús. El justo, el que se cree justo, que no necesita arrepentimiento, déjalo. Jesús va por el que merece y necesita, el que no merece, siente que no merece, pero que necesita precisamente de él. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué pasa en la historia? Viene el hijo mayor, el que siempre ha vivido con el Padre, con una actitud precisamente de demasiada bondad, entre comillas. Cuando escucha la música, escucha el relajo, el barullo, el ambiente, llama a uno de los criados y le pregunta qué es lo que sucede. Y el criado le dice, oye, pues es que vino tu hermano, tu padre se llenó de alegría, organizó un banquete precisamente porque regresó él, su hijo, que estaba muerto. ¿Y qué dice el hermano mayor? Yo no voy a entrar en ese banquete. Sale el papá, el padre, y le dice, hijo, por favor, tu hermano ha vuelto. Estaba perdido y ha regresado a la vida. Ven con él. ¿Y qué le dice el hijo? No, él tomó su dinero, se fue, lo malgastó, seguramente en rameras, ¿sí? ¿Quién sabe de dónde tenía esa información? Dice, pero no seré yo quien entre en la fiesta. El padre le dice, sí, tú también puedes participar del banquete. Le dice, tú tienes aquí todo lo que necesitas, estás conmigo, tienes todo. No tienes por qué tener esa actitud hacia tu hermano. Tú puedes participar del banquete. Y tenemos que alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y son las mismas palabras en los versículos 24 y 32. O sea, las dos escenas de los dos hijos terminan con las mismas palabras. Este hermano tuyo estaba muerto, estaba perdido y ha regresado. Regocijémonos, regocijémonos. En el reino de Dios
no entran aquellos que creen que están cargados de méritos, de merecimientos, sino aquellos que saben perfectamente que no se lo merecen. Y no es que tengas una actitud de humillación como lo ve el mundo, de que te esté siempre, no, es que a mí, no, pues sí, a mí me va mal, es que todos se aprovechan de mí, es que pues yo no puedo hacer esto porque me falta lo otro, es que yo nací para sufrir. No, no, no. O sea, esa actitud no es. Esa actitud es una actitud religiosa, es una actitud de mentira, es una actitud de falsa humildad, es una actitud perversa. ¿A qué se refiere? A que el Hijo se arrepintió de su vida. Por eso, en lo que veíamos ahorita, en Marcos capítulo 1, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Crean precisamente en el Evangelio. Un hijo era consciente de cómo era, que decidió volver, que quiso llegar a la misericordia de su padre, y su padre lo celebró con un banquete. Y el otro pensó que era tan bueno, tan digno, que ese banquete era ofensivo para él. ¿Y qué pasó? Se quedó fuera de la fiesta. El hijo menor comió, bailó, se alegró. No fue el hijo que consideraba que estaba en una situación de extraordinaria superioridad. El reino de Dios se ha acercado. Pero en ese reino de Dios solo entran los que están conscientes que no merecen entrar en él. Por eso Jesús dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y como dice Jesús al final de su sermón del monte, en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. La gente habla de la situación que siente cuando está ansiosa por todas las cuestiones materiales. Este versículo la gente lo utiliza precisamente para clamar al Señor cuando está ansiosa por lo material, por lo tangible, por lo humano, por lo natural, por lo del mundo. Es cuando la persona está clamando a Dios por esto. Pero la meta fundamental del ser humano es buscar el reino de Dios y su justicia. Aprovechar que puede entrar en ese banquete, no porque se lo merezca, sino precisamente a pesar de que no se lo merece. Y eso es parte del mensaje que Jesús nos está dando en este día. No te sientas mal, no te sientas humilde con la humillación mundana, la humillación del mundo, perdón. Sé consciente de que no mereces entrar al reino porque todavía te falta crecer más, conocer más a Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios se vive aquí y ahora. No necesitas esperar, no necesitas esperar más. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios se vive, se disfruta. ¿Y qué es lo que decíamos? Que el reino de Dios, prácticamente, ¿cuál es? Es un reino donde las relaciones entre las personas son distintas, porque el único Dios soberano es el Rey, el Dios de Israel. Y eso implica una forma de vida totalmente distinta. Una forma de vida que cambia. Una forma de vida que nos lleva precisamente, a establecer nuestra vida precisamente para entrar en el reino de Dios.
No te quedes afuera del banquete, como el hijo mayor, creyendo que eres tan bueno que cuando se celebra algo, cuando se celebra un banquete, una fiesta, con alguien que no lo merece, pero tú sí, te estás quedando afuera. Porque para entrar al banquete uno necesita estar consciente de que no lo merece, como el hijo menor de este hombre. Se arrepintió, o sea, le vino un momento de lucidez, dice que volvió en sí, le vino ese momento de lucidez, empezó a tener conciencia de todo lo malo que había hecho, se arrepintió y fue a buscar la misericordia de su padre. Yendo a trabajar como jornalero, no como hijo del rey, no como hijo del dueño. Su condición de humildad, de reconocer que no merecía, lo llevó precisamente a entrar a ese banquete. Dios tiene un banquete para ti. Aprovéchalo. Entra en ese banquete que Dios ha preparado para ti, aquí y ahora. El banquete no es cuando te mueras. El banquete ya lo puedes disfrutar aquí y ahora. Dale gracias al Señor de que estás consciente de que no lo mereces. Y eso te abre la puerta para que seas digno de entrar en ese banquete. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. En esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la enseñanza que nos das cada día, de estar sensibles a la guía de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres grande, porque tú eres un Dios único, Señor. Eres la palabra viviente. Eres, Señor, el creador del universo. Y has preparado un banquete para cada uno de tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque somos conscientes de que no merecemos entrar en ese banquete. Que tú pones claramente, Señor, en nuestro corazón, que reconocemos que necesitamos primeramente entender la divinidad de Jesús, que necesitamos un Salvador, que necesitamos aceptarlo como el Señor de nuestra vida, nuestro Salvador personal, para que Él perdone nuestros pecados, que nos arrepintamos y que creamos las buenas nuevas del Evangelio. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Y gracias, Padre, gracias porque tú has dispuesto ese banquete para nosotros que nos hallábamos como el hijo menor de este hombre, que habíamos gastado la herencia que teníamos, que habíamos malgastado nuestros recursos, que vivíamos en una época de hambre espiritual, de una ceguera espiritual, que no teníamos posibilidades, Señor, de tener alimento. Pero hubo un momento en que volvimos en nosotros mismos, volvimos en sí, y tú, Señor, nos presentaste a Jesús como la opción para entrar a ese banquete. Y aceptamos a Jesús como Salvador de nuestra vida, como Salvador personal, reconociendo que éramos pecadores, aceptando el perdón que Cristo nos ofreció, arrepintiéndonos de nuestra vida pasada. Y así entramos al nuevo nacimiento, una nueva ciudadanía, al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú has puesto este banquete para todo aquel, Señor, que cree que no lo merece, pero que se sigue esforzando en su vida por ser cada vez más semejante a la imagen de Cristo, por glorificarte con su vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, porque Jesús vino a anunciar el reino de Dios como algo que se ha acercado, que existe y que tenemos nosotros
ese boleto para entrar en un ambiente donde tú, Padre, eres el Rey. Te damos gracias por tu palabra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga en todo lo que hagan. Y dispónganse a entrar a ese banquete que Dios ha establecido para cada uno de sus hijos. Amén.